Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto poder saludarlos en este inicio de mes patrio, en esta semanita, primer semana de este mes patrio. Sean ustedes pues bienvenidos desde casita o desde el auto, desde donde nos vean, a este su programa de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos para platicar y conversar y pues por supuesto aprender, desconocer menos. Y bueno, estoy al lado del maestro Marcial Guerrero. Hola. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien. Aquí ¿Bien? Muy Llega el mes patrio y son festejos y comida y historia, pero mucha historia, muchísimo que comentar. Sí. Sobre todo, curiosamente, septiembre es un mes en donde se dan cita muchas efemérides. Efectivamente, muchas que tienen que ver con esta lucha de independencia de México y que bueno, no se puede disociar de toda una secuela de trabajos independentistas a lo largo de toda Hispanoamérica. Totalmente de acuerdo, maestro. Y bueno, espero que también esté de acuerdo con nosotros el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal, maestro? Pues sí, está? Si no damos el grito aquí, entonces mejor estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo está, maestro? Pues aquí preparando la garganta para dar el grito. Sí, ya en unos días más. 10 días. 10 días. Bueno, primero hay que derramar lágrima por los niños héroes. Por niños héroes, el 13 de septiembre, los niños héroes. 8 de septiembre, bueno, ahí no se derrama lágrima, ahí se recuerda a José Ortiz de Domínguez y así nos vamos muchísimo. Y uno que ya no se celebra. El onomástico de Porfirio Díaz, 15, sí, claro. Sí, exactamente. 15 de septiembre también. Luego el 29, pues el Día de los Migueles. Y el día 30, bueno, pues la primera helada en la región. La primera helada en la región. Y la segunda quincena. También se celebra, así que no lo olvidemos. Natalicio de José María Morelos, 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Y así nos... por supuesto, el 27 de septiembre. Claro, la consumación. La consumación de la independencia. Qué bueno que lo tocas porque pasa con la independencia que todo el mundo recuerda el inicio de la independencia, está muy bien, es una fecha simbólica, significativa. Sí. Y es la madrugada del 16 de septiembre de 1810, no es la noche del 15 de septiembre. Eso tiene otra historia que ahorita lo mencionaremos. Sí. Y es justamente 11 días después, el 21 de septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia. Fueron 11 largos años con una cantidad de sacrificios, muertes, pérdidas en muchos sentidos y recibir una patria destrozada que había que tomar y reconstruir, iniciar una nueva república a partir de una guerra cruenta, costosa, con mucha sangre derramada y con muchos rompimientos. Aquí yo quisiera hacer una consideración en este aspecto. Con España, aquí tenemos las banderas de España y México porque son simbólicas en este momento. Con España, a los mexicanos nos unen 3 momentos muy dolorosos. Nos une toda una historia, toda una vida y justamente cultura, compartimos de ida y vuelta. Vienen alimentos nuevos, van alimentos nuevos, vienen metales nuevos, van metales nuevos, a lo largo de todo el virreinato y a lo largo de toda la vida independiente. Seguro. Pero 3 momentos significativamente dolorosos para ambas partes nos unen a ellos. El primer momento, la conquista armada, que fue ciertamente muy cruel, violenta, por este contraste de tecnología bélica que traían por la pólvora y los caballos, sobre todo. El segundo momento, bueno, que fue muy doloroso para ambas partes, no solo fue la noche triste, sino la cantidad de muertos, las nuevas enfermedades, muertos no solo por la guerra, sino por las nuevas enfermedades, etcétera, ¿no? Y una colonización que en sus inicios fue abrupta y en su desarrollo fue explotadora.
Otro momento difícil que nos une con ellos en una relación histórica es precisamente estos 11 años, sus previos y sus posteriores de la Guerra de Independencia, porque también cobró muchas vidas, mucha sangre, mucho dolor, mucho rompimiento de familias. Y yo creo que el tercer momento doloroso que nos une a los españoles es en 1936-39, cuando llegan los refugiados, cuando Lázaro Cárdenas, presidente entonces, abre las puertas y les dice: señores españoles, niños españoles, porque llegan los niños de Morelia, un grupo de niños huérfanos que antes de que la República Española perdiera, los embarca y los manda a México, que les abre las puertas, los mandan a Morelia, con una serie de altibajos difíciles, pero al mismo tiempo favorables. Pero también se le abre la puerta a muchos trabajadores de oficios diversos y de ciencias diversas. Tanto es así que las instituciones educativas del país, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la naciente Casa de México y España, que luego se convierte en el Colegio de México, inicia sus trabajos entonces. Y tenemos pues gente valiosísima, llegan médicos notables, aquí a Hidalgo, a Pachuca, llegan médicos notables, llegan ingenieros, filósofos, antropólogos, don José Gaos en la filosofía y Luis Villoro. Mineros, ¿no? También la mina. Llegan mineros. Metalurgia. Sí. Entonces, valiosísimos se incorporan y con un agradecimiento muy fuerte hacia nuestro país, se identifican y se hace una fusión muy noble entre españoles y mexicanos que los apoyaron. Así que destaco esos 3 momentos dolorosos en nuestra relación con España y los españoles. Pero bueno, es septiembre, el mes patrio, el mes festivo, el mes de comer, maestro. De comer, de fuegos artificiales. Olvidar la dieta, maestro. Porque el pozole, la línea, pues ya son curvas las mías, pero bueno, pero bueno, no hablemos de eso, pero pambazos, chalupas, bueno, pero también hay que ver que es pozole, es una época importante porque es época de cosechas. Y época, entonces al ser época de cosechas, el claro, septiembre no solamente se realizan fiestas en la época hispánica ya, sino que antes ya había en la época prehispánica celebraciones derivadas de la cosecha. Es que ya suponían lo que iba a ocurrir. Seguramente ya después ya percibían algo. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, el sincretismo en la cocina pues se da. Sí, claro, sí. Porque tienes una gran cantidad de, por ejemplo, yo diría las tortillas estos o los panes de maíz tierno. Unos panecillos de maíz tierno que toman el maíz y sin cocerlo ni nada lo muelen y va para el horno. Un pancito con un rico y delicioso café. No, pero no, café no. Aparte de eso era atole. De masa. De masa o atole de elote. Y de frutos. Claro. Y de frutos del campo. ¿O champurrado? ¿Es lo mismo el champurrado? No. 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 Tiene sus... Entonces ya tienes una gran cantidad de cosas que se van incorporando que después se transforman en una parte común. El pozole, por ejemplo, el pozole no es español. No, nada que ver, no. Pozole es completamente prehispánico, sí. La diferencia es la carne. Sí, efectivamente, sí. Aquí no había cerditos, puerquitos y... No, pero además el pozole prehispánico tenía un valor ritual. También. Porque hay por ahí algunos estudios, comentaba con algunos amigos historiadores, el pozole tenía un valor ritual. Claro. Tiene que ver un poco con todas estas cuestiones de guerras entre grupos indígenas, culturas, pueblos. Y el pozole se comía y tenía, parece ser que partes de cuerpo humano, pero no es que se tragaran el plato lleno de carne humana, sino era un pedacito para una especie de comunión. Tanto es así, tan fuerte es el símbolo del pozole,
que cuando en la doctrina católica les dicen vas a comer el cuerpo de Cristo, vas a beber el cuerpo de Cristo, pues empieza uno, pues si eso ya lo hacían, ¿no? De alguna manera hay una especie de analogía en el ritual religioso de algunos pueblos del México prehispánico. Entonces esto es interesante. El pozole, pero recordemos que de España llegan muchos platillos mestizos, bueno, muchos platillos españoles que caen en el mestizaje, y que en España son los caldos, todos estos platillos, la fabada, los caldos, donde a la gran olla se le echan muchos ingredientes. Y bueno, pensemos en la Edad Media, cuando estaba en el fogón de la casa, estaba permanentemente colgando una olla de fierro negro, no, era lo que había, colgaba y estaba permanentemente sobre el fogón, y siempre le estaban echando agua, y llegaba el señor que había cazado un ave en el campo, la desplumaban, la limpiaban y se echaba a la olla. Que había cazado un conejo, pues se limpiaba, se preparaba y a la olla. Siempre había algo preparando allí. Es muy pesada la fava. Bueno, si la carga uno, sí. Si la come uno, no. Entonces, al comer. Causa cierta indigestión. Bueno, a mí me causó indigestión, quizás. Mi estómago no es muy civilizadamente europeo. Bueno, pero si comes nada más un plato, no es tan pesado. No. Entonces, ahora, lo que decías, es un mes donde además nos faltó una fecha muy importante, el 14 de septiembre. ¿Qué pasó? Pues el Día del Charro. Una figura presente desde muy antes, porque fue el arriero. La verdad es que hay que buscar los orígenes. Y que es un personaje... El chinaco. Sí, que es un personaje, digamos, español en su origen, pero que se transformaba después en... Se mexicaniza y adquiere diferentes connotaciones. Sin embargo, hay que ver que el montar a caballo no se permite ya hasta muy adelante. Claro. Después de la conquista. Originalmente los únicos que podían montar eran españoles y con trabajos criollos. Sí. Españoles y criollos, porque se consideraba, entre otras cosas, primero era la diferencia entre haciendas de ganado mayor y de ganado menor. En esta parte del país no había haciendas, no se autorizaba. Bueno, no había haciendas, pero se utilizaba mucho la crianza de animales con cuestiones de animales de trabajo. Con la hacienda de Cuyamaloya, aquí en Huasca. Por eso, pero era exclusivamente para el trabajo de campo. No había cría de caballos. Sí había. Sí, pero quiero decir, no la había extendida, ¿no? Extendida. Sí, y quien mantenía esa hacienda era la hermana del conde de Regla, que después de eso se transforma dentro de los análisis históricos que se hacen como una de las importantes mujeres empresarias en el México de aquellos años, ¿no? Y cuya costumbre se va extendiendo a otras familias. Y también tenemos el otro centro, el gran centro que era de crianza de animales, que era Santa Lucía. Santa Lucía, claro. La hacienda de Santa Lucía, hoy que es el lugar donde está el aeropuerto internacional. Entonces todavía alrededor de ahí hay algunos potreros que existen. ¿Y por qué? Porque hay también tradición de que se sembraba cebada en todo ese valle, porque la cebada era uno de los insumos principales para mantener activo el acarreo, mantener activo el tránsito, mantener activo el viaje de Pachuca a la Ciudad de México. Y no solamente de Pachuca, sino era el viaje de todos los lugares alrededor hacia la Ciudad de México. Y por ser esta parte del estado tan propicia para la cuestión del cultivo de la cebada, pues hasta la fecha es una zona cebadera. No hay ganado, ahora se transforma en cerveza. Cerveza, exactamente. Bien, muy bien. Ahora, decías, septiembre es un mes donde hay una euforia
por la elaboración de alimentos, la cocina mexicana se vuelve explosiva en este mes. Máximo esplendor. Efectivamente. Y hoy en día pues tenemos en la cocina de septembrina del mes número 9, entonces también tenemos ahí pues las chalupas, los pambazos, y las chalupas de todos tipos, sabores, colores, Chalupas, ¿no? bien cocidas, regular, con salsa, sin las salsa. enchiladas de diversos Después vienen gustos. ahora los pambazos y se han sumado también ¿cómo le llaman? Los guajolotes ya. Wow. El guajolote se ha generalizado y pues el guajolote que no apetece un guajolote de pollo, de chorizo y ahora los hacen hasta de milanesa, ¿no? Sí. Salud para los amigos de Tulancingo, allá del Valle de Tulancingo. Los sopes y los tacos dorados. Tacos dorados, tlacoyos, sopes. Dorados, y desde luego todos estos... Los molotes. Los molotes. Buñuelos. Y por cierto, los molotes han aumentado mucho de precio, ya no es ya no es como antes. Era antes un alimento muy accesible y ahora no. La otra vez que pregunté por un molote, pues más caro que un tamal. Dije, no, pues esto es de lujo entonces. Bueno, acabas de mencionar también los tamales. Tamalitos. Y desde luego enchiladas. Los de tamales todo. De chipilín. Mira qué enterado estás. Sí, tamales de hoja de plátano, de chipilín, o tamales de hoja de maíz. ¿No? Sí, y bueno, desde luego en la Huasteca, la hidalguense y las demás huastecas, el zacahuil y el xotol, ¿cómo se llama el tamal grande dulce? ¿Sí es xotol? Ese sí no lo sé. Creo que sí, que es igual un tamal grande, horneado. Que también es parte de una época prehispánica, el zacahuil. El porqué del zacahuil. Y bueno, el rey de los platillos. Carne seca. El rey de los platillos que surge. Bueno, las enchiladas, desde luego. Y desde luego todo esto acompañado de cecina, la famosa cecina, las salsas y los moles, que no pueden faltar. Pero creo que el rey de los platillos en la cocina mexicana septembrina es indiscutiblemente el plato más mestizo que podemos saborear, los chiles en nogada. Chiles en nogada. Los chiles en nogada, que bueno, son especialmente septembrino y muy sabrosos. Es el platillo que sintetiza de alguna manera el mestizaje más absoluto, volcado en la cocina, que además... Y con su necesaria granada, con todas las connotaciones alimenticias, yo diría hasta religiosas. ¿Por qué religiosas? Porque la granada se considera un alimento que desgrana bendiciones a la hora de servirlo, de comerlo. Bien. El símbolo, por ejemplo, de la orden de San Juan de Dios, dentro del símbolo está una granada. ¿Ah, sí? O sea, ellos ya preparaban chiles en nogada. No, solo la granada. La granada. Bueno, ya qué bueno que me ¿Cuál es la historia de los chiles en nogada? ¿Qué referencia tienen ustedes? Pues era en Puebla, ¿no? En Puebla, sí. En un convento. Pero es una comida que es correspondiente a la época, cuando se funden diferentes estilos de una manera muy adornado, que se denomina el estilo barroco. Es una comida muy barroca, ¿no? Claro. Entonces ese sentido barroco, la comida que no es barroca, ¿cómo sería? Pues frugal. Es una comida apenas adornada. Sí, minimalista. Sí. Que nada de minimalista son los chiles en nogada. Claro, bien preparados. Sí, claro, y el chile en nogada pues lleva un montón de tiempos, tanto el chile en sí, que ahora tiene la opción también de que si es capeado o no capeado, pero también, por ejemplo, el preparado de la nogada, pues lleva todo un proceso, ¿no? Claro. Lleva el piñón, esta semilla. Nuez y piñón. Bueno, en algunos lados sí. Le ponen canela, le ponen un montón. Algunos prefieren utilizar la nuez de Castilla, a la que le quitan la cutícula, otros prefieren la nuez criolla. Y esto, la diferencia está en que la crema es un poco más oscura con la nuez criolla,
Algunos le ponen oporto para darle un marcado sabor dulzón. Eso Yes. también. Pero se cuenta que la historia es en una visita que hace Iturbide a Puebla, las monjas de algún convento, algunos dicen que el de Santa Clara, que era tan famoso convento de monjas, famoso por su cocina, porque además, bueno, muchos conventos de España y de América, conventos de mujeres, sobrevivían, y sobreviven algunos, elaborando platillos y postres que vendían, y hoy todavía ocurre. Yo recuerdo en un paseo que hice por Guanajuato hace pocos años, nos tocó un domingo y entramos a conocer una iglesia, me parece que es San Francisco, en el centro de la ciudad de Guanajuato, que es tan bonita, y justamente a la salida, en el atrio, había un grupo de monjas que vendían tamales, atole, galletas, rompope, estos platillos tan característicos de los conventos. Lo mismo observé en otra fiesta patronal en Campeche. Entonces, no, es una costumbre que no se ha perdido del todo, afortunadamente. Entonces, galletas, jamoncillos, rompope, una bebida generosa, con su pequeña dosis de aguardiente, también se acostumbraba. Bueno, pues bien, la leyenda dice que Agustín de Iturbide, poco después de la independencia, va de visita a Puebla, y que las monjas de este convento de Santa Clara dicen: ¿cómo halagaremos al ¿Libertador? Al Libertador, entre el Libertador y pues ya daba sus luces de emperador? Y entonces, pero todavía no era declarado emperador, era un platillo. Por eso los chiles en nogada se tienen como un platillo símbolo o asociado a la independencia. Y es entonces cuando idean hacer los chiles en nogada, que, como bien dices, Mario, se rellenan con un picadillo donde entran elementos hispánicos y elementos mexicanos. Ahorita nos darán ustedes la receta. El por qué estos elementos no es tampoco al azar, es por los colores. Exactamente. De la bandera trigarante. Bandera trigarante. Que corresponden también a la fecha donde se dan, como la granada. Entonces, la época de cosecha. El chile en nogada, algunos lo capean, otros no, pero bueno, se cubre con una crema blanquizca, que es crema de vaca a la que se le han añadido nueces molidas. Luego se riega con granos de granada, ya va el blanco y el rojo, y luego algunas personas lo adornan con aguacates, con tiras de aguacate, o si no hay aguacate lo adornan con perejil. Entonces tiene los tres colores. Y ya en sí el color también del chile verde. Pero como se cubre con la, con la crema blanca, realmente no se distingue. Además se ve que nunca los has hecho, porque una vez que se tuestan, una vez que se ponen al fuego para quitarle la cutícula, se oscurecen. Se oscurece. Entonces no es ningún color verde bandera. Tendrás que aprender a hacerlos para que no vuelvas a opinar eso. Promesa. ¿El relleno es de carne de? ¿El relleno es de carne de? Pues algunos... Fíjate, molida. Si es molida. Algunos lo ponen de carne molida. En casa, mi mamá acostumbraba a hacerlo de carne de puerco, pero deshebrada. Toma otro sabor, aunque sea la misma carne. Y inclusive mezclan las dos carnes, cerdo y... Algunos meten las dos carnes, efectivamente. Entonces, mi madre acostumbraba a hacerlo con carne deshebrada y dejó esa costumbre en casa, ¿no? Claro, es más trabajo, pero bueno, recordemos que la cocina es laborioso. No, claro, pero la buena cocina es ciencia y conciencia. En 20 minutos preparas un... Es ciencia y paciencia. Sí. Ciencia porque debes conocer cómo se hace, y paciencia porque hay que darle el tiempo necesario. Y la conciencia después de quién va a lavar los trastes. Y lo que dices de cuánto hay que comer. De cuánto también vamos a comer. Sí, claro. Y generalmente se acompaña con algo. Sí, con pan. Pan. Bueno, pues sí, digo, para sopear justamente la crema. Yo pensaba un vino, ¿no?
Ah, perdón, están ustedes. El maridaje se llama, señores, por favor. El maridaje del platillo suele ser algún buen vino tinto. Yo pensaba pulque, pero no. Es medio No, yo creo que el complejo pulque es de otra región más hacia acá. Y además algún día hablaremos del pulque, invitaremos a algún especialista. Porque el pulque es una bebida de un sabor fuerte, sobre todo es una bebida que se fermenta muy pronto y entonces tiene un sabor ácido que a mí me parece que casa muy bien con los platillos de esta zona del Valle del Mezquital o de la zona de Apan, moles y salsas de sabores muy fuertes. Son salsas y moles con pocos ingredientes, muy sencillos, pero matizados con especias de la región. Entonces son sabores fuertes, secos, y creo que el pulque en baja dosis, porque es una bebida muy pesada, muy densa, ayuda a aceptar esto. Pero en el caso de los chiles en nogada me parece que el vino tinto, que también es una aportación española, ahora ya muy arraigada en México, con buenos vinos en México, o alguna cerveza oscura, sobre todo para contrastar con el marcado sabor del chile en nogada. Pero ¿de qué va relleno el chile? Lo que estás diciendo entonces es que la gente acude a dar el grito, pero de alegría. ¡Claro! De alegría, porque lo que viene después, o ya sucedió, es pues el alimento previo a esto, ¿no? Entonces, imagínate lo que esto significa en la construcción de ese sentimiento de nacionalidad desde los pequeños. Sí. Porque el sentimiento de nacionalidad del pequeño entonces lo correlaciona todo esto de alegría del Viva México, del agitar la bandera, de escuchar la campana y de escuchar y cantar el himno. Y viene acompañado por los castillos, los cohetes y todo esto. Entonces es un tema de alegría en una época del año a donde en otros países esto no sucede. No, eso les asombra de México. Y además hay algo que a mí me parece que no hay que perder de vista, y lo digo con una buena intención de crítica. Alguna ocasión tuve oportunidad de estar en un balcón en la Plaza Juárez para ver el grito del 15 de septiembre, y resulta que, acostumbrado a ver como maestros de ceremonia al que se vestía de charro y a la compañera que se vestía con el traje de gala del campo, así por decirlo de alguna manera, el traje de Lola Beltrán y los cantos de Lola Beltrán y los cantos mexicanos, y lo que estaba viendo era un animador que parecía del peor circo, y no porque desdeñe yo a los circos de ninguna manera, sino quiero decir muy gritón, patético, y además que emitía una serie de comentarios de lo más vulgar, pero de lo más vulgar y procaz, para animar al público, ¿no? Entonces decía uno, y no es porque me espante de eso, yo creo que en confianza a veces uno suelta chistes procaces y vulgares, pero uno sabe dónde, cuándo y con quién y hasta dónde pueden llegar estas cuestiones, ¿no? Pero en una plaza pública, la Plaza Juárez, soltando chistes procaces y vulgares, y luego como animadora una actriz cubana muy guapa, sí, pero que salía con un vestido que nada tenía que ver con esta tradición mexicana, era un vestido, salía muy guapa la mujer y todo eso, pero que decía, felicidades México, qué bueno México, ay México, y de ahí no podía salir porque no tenía los referentes culturales para animar una fiesta nacional como era el grito del 15 de septiembre. Y luego ponían grupos estuvieron desfilando grupos con corridos duranguenses, con cosas verdaderamente del peor gusto. Entonces yo creo que en septiembre los trajes de charro, las canciones mexicanas, ese gusto que además... Los corridos. Son momentos de escuchar y recuperar corridos, ¿no? Identidad se llama esto. Sí. Y en diciembre las pastorelas con los niños disfrazados de angelitos, posadas, y las pastorelas y todo eso. A ver, una pregunta. ¿Han ido a la ceremonia del grito en la Plaza de Constitución en la Ciudad de México? No. Sí.
Yo he ido el 16 de septiembre al desfile, pero al grito no. Es algo, antes, para llegar es es una verdadera verbena, Sí. no sé cuántas calles antes. Sí, porque suspenden estaciones del metro, camiones no hay, taxis menos. No, es imposible. Desde la Alameda ya tiene uno que irse caminando. No, mucho antes ya. Yo creo que la Alameda es el punto donde se conjuga de ese lado la entrada a la plaza. Por la calle de Madero. Por la calle de Madero. Entonces ya al llegar a Madero encuentras gente, vendimia, gritos, los silbatos que hay de ahora de todos tipos. Sombreros de distintas modas. Distintos tipos. Y después llegar a la ceremonia donde estás codo con codo, aún lloviendo, aún no lloviendo. Y al final, después de la ceremonia del grito que lo da el presidente de la República en torno, con sus matices de cada quien, los fuegos artificiales. Pero antes están la iluminación de la plaza. Sí. Pero acuérdate que en el Zócalo suspendieron los fuegos artificiales. Los suspendieron en tiempos de Miguel de la Madrid porque hubo por allí un intento, le lanzan una bomba molotov al balcón. Sí, pero ese fue en mayo. Sí, por eso, pero se suspendieron desde entonces los fuegos artificiales y yo no los recuerdo. Lo que sí recuerdo es primero una iluminación muy vistosa, muy festiva, y la otra, juegos, en lugar de fuegos artificiales, juegos de luces que van proyectando en la catedral, en el Zócalo, en los edificios emblemáticos de la plaza. Yo tuve la fortuna de estar en el 2010, cuando era el bicentenario del inicio de la independencia. Justamente, y también muy afortunado porque estuve en un lugar de azulejos, en la Casa de los Azulejos, ahí, y había un balconcito, y pude ver desde el balcón cómo se veía a lo lejos Bellas Artes, y al ser 2010, pues hubo un desfile que inició, me parece, desde las 5 de la tarde, y era un desfile de... Una romería. Pero cada estado de la República con sus particularidades desfilando y desfilando y desfilando hasta llegar las 11 de la noche, ¿no? Y como era 2010, pues el bicentenario, pues esto era todavía más jolgorio y más marcado, definitivamente. Más pachanga y más todo, ¿no? Sí, fue interesante, muy, muy interesante. Pero bueno, a ver, Mario, nos ibas a decir de qué se acompañan los chiles en nogada desde tu perspectiva. ¿Qué carne? ¿Y qué relleno tiene? Relleno. No, pues el relleno generalmente lleva pasas, lleva fruta picada, lleva verdura. Algunos le ponen manzana, algunos le ponen durazno. Sí, todo lo que es la fruta de temporada. Plátano macho. Sí. Y algunos le llegan a poner pera, algunos. ¿Dónde los ha probado, maestro? Ay, en muchos lados. No me ha tocado ni pera ni plátano. A lo mejor sí, pero no la saboreado. No. Hay que educar el gusto, Arturo, por favor. Sí, porque no me ha tocado. No, yo sí, y cada año procuro probar en distintos lugares y llego a una conclusión porque luego dicen... ¿Recuerdas los chiles en nogada en la ciudad de Puebla en una ocasión? Bueno, una vez que fuimos a un trabajo, estaba yo encargado de cultura en la universidad y tuvimos una reunión en Puebla y terminando la reunión nos invitaron a un restaurante, pero como el chofer se perdió y primero iba rumbo a Izúcar de Matamoros, luego se regresó y entró por una de estas calles de Puebla, realmente yo perdí el lugar y no se me ocurrió anotar el nombre del restaurante, pero eran deliciosos. Y hablando de Puebla, no era Santa Clara, era otro lugar, pero delicioso. No, pero también acuérdate que hay un lugar que fue un trapiche, un lugar donde molían caña, que la hacienda ahora es un restaurante importante, pero especialista en chiles en nogada y en mole poblano, sí, el mole poblano. No podemos soslayar el mole poblano, ya sea como botana en, ¿cómo le llaman? ¿Semitas? En tostaditas. Las semitas. O acompañado, por ejemplo, con arroz o inclusive, yo lo probé en una ocasión con el plátano macho asado junto con el mole,
Qué exquisito, qué exquisito. Y hay otro lugar que recomiendo. Hay otro lugar que recomiendo, no exactamente en el Paseo Atlixcóyotl, sino a unas calles. Es un paseo que junta a la ciudad de Puebla con con el municipio de, se me fue, que está pegado, Cholula, San Pedro, Cholula, porque hay dos. Y el restaurante se llama La Noria. El lugar de las 1000 capillas. Se llama La Noria. Y realmente también una comida muy fina, muy sabrosa. El mole de primera, los chiles en nogada de primera. Entonces, también el mole es una comida mestiza, pero también de origen prehispánico, pero enriquecida con productos que llegaron, allende el mar, como decían. Bastante barroco, sí, claro. Muy barroco. Muy barroco. Lleva chocolate, lleva todos los chiles, especias, lleva una gran cantidad de especias. Cocoles fritos. No lleva. Sí. No, bueno, yo me he perdido mucho. Arturo, ¿en qué país vives? No, ya me perdí. Mucho me perdí. Sí, definitivamente. Sí. No, y además ahorita que menciono el cocol, bueno, varía en estilos, desde luego, hay quienes le ponen, hay lugares donde no le ponen, pero sí me acuerdo de un amigo que cuando lo invitaban a comer mole, llegaba con su bolsa de bolillos. Claro. Y yo le decía, ¿pero por qué con bolillos? La tortilla es... Y un día le digo, a ver, dame un pedazo de bolillo, voy a probar. Y realmente sí, saben muy sabrosos. Un amigo, no sé si le gusta que comentemos esta anécdota, pero un saludo de Evaristo. Así que... No, pero en serio, era una manera muy... que yo compartí y dije, pues sí, de veras sabe muy sabroso el mole. El mole nos lo invitó Alejandra Castañeda. Bueno, van a decir que nosotros somos el club de los dragones, oye. Es que la cocina hay que disfrutarla. Bueno, también otra cosa que se acompaña, arroz. Claro. El arroz es una parte fundamental ahora en la comida mexicana. Claro. En todas las formas, habidas y por haber. Y algo que no... Más los arroces muy españoles, pues el arroz a la española, el otro arroz a la italiana. El risotto. El risotto. No, pero ¿cómo se...? El arroz que tiene... Es más, no es risotto, es risotto, porque el italiano no tiene el sonido de la R. africano R, tiene R. El risotto. Que tiene cangrejo y... ¿Mariscada? Sí, pero es arroz. Paella. Paella española. Paella. La paella. Pero volviendo con los chiles en nogada que no acabamos de describir, entonces lleva mucha fruta seca como pasas, lleva también semillas, nuez, almendra, piñones, además de las frutas que mencionamos. Y bueno, todo es, desde luego ya saben, los sazonadores clásicos. ¿Le ponían acitrón? No. Se le ponía. Ya no, porque está prohibido, sí pero se le ponía. Y desde luego todo esto sazonado con los emblemáticos componentes de cebolla, ajo y especias. Sí, por supuesto, especias. Claro, por esto, cuando alguien llega y dice, es que esta es la receta original de los chiles en nogada, pues no sé si sea original o no sea original, porque algunos dicen que la crema original es la de nuez de Castilla. La nuez de Castilla. Yo no sé si sea original o no sea original. Lo que es cierto es que aquellos chiles en nogada preparados con cariño, con gusto por la cocina y con buen sazón, son apreciados siempre. Y si van acompañados de unos riquísimos frijoles refritos que no pueden faltar en este septiembre, pues estamos realmente en gloria. Sí, así que delicioso. Y bueno, pues también están lo que veníamos platicando, chalupas, pambazos, buñuelos, sigo diciendo. Oye, los buñuelos. Yo no sé, en Pachuca, por ejemplo, al menos por el lado donde yo vivo, realmente es el día del chalupero, el 15 de septiembre. Sí, claro. Tienes que hacer el pedido 2 días antes para una orden de chalupas.
Ujú. Sí, no. Entonces tú dices, bueno, es que esto es un detonante de la economía muy importante. Claro, definitivamente. Y aparte de eso, es una fuente de posibilidades de una alimentación rica en proteínas, rica en calorías, desde luego, para estar preparado a ese invierno que se avecina. Porque realmente Desde luego que se ya adquieren es el calorías. otoño, ya es el otoño, entonces ya tienes que preparar tu cuerpo para que resista esos fríos, porque el 29 de septiembre en nuestra región pues se tiene como antecedente de que es la primera helada. Ujú. Aunque ahora ya se habla de que ya cayó la primera helada en el país. Y en Pero es septiembre cierto, hay que también ir tenemos adquiriendo calorías. las aguas estas de brisa pequeña, de brisa permanente, no en esta región sino en las zonas, y ahorita desde el monte hacia allá ya estamos viendo ese tipo de clima, les llaman las aguas eloteras. ¿Por qué? Porque es la época en que madura el elote. Ujú. Ahora, Y el elote no es una planta que haya que cultivarla 6 meses, es una planta de corto tiempo, o ya yo diría ya viene siendo la segunda cosecha, a donde ya viene el elote y lo vemos, lo percibimos cuando viajamos entre el del Monte y la Ciudad de México, pues vemos cómo atraviesan los trailers y los camiones, que se llaman Tordón, llenos de elote. que además Y el elote cocido tradicionalmente, Bueno, y hacen esquites. Bueno, tenemos que hablar de los esquites. exacto, no pueden faltar los esquites secos, los esquites caldosos, Así es. los esquites con médula, Así es. con tuétano, Así es. que es una novedad, y los pastes de esquites, que quienes los probaron, yo no los he probado, dicen que están muy sabrosos. Pero Los tú además pastes de temporada. tú probaste alguna vez pastes de chiles en nogada, ¿no? Sí, cómo no. Sí. De la nueva cocina pachuqueña. Sí. Y Pues, mira, lo que pasa es que el chile, con la envoltura natural del chile, con la preparación natural, viene de relleno del paste, lo meten en el horno tal cual se hornea un paste, y te lo sirven con una nogada. Entonces tú lo vas cortando y disfrutando, porque realmente el contraste de texturas de la pasta del paste junto con la textura natural del chile en nogada, la verdad es una forma de... Bueno, no es original. Es una forma de consentir el paladar. sí, claro. Ahora, Sí. otra acompañado cosa, desde luego de un buen vino. Un buen vino, sí, otra claro. cosa también que hay Y que buen decir café. respecto Buen a los chiles en nogada, algunos acostumbran capearlos, lo cual lo convierte en un plato más denso, pero muy sabroso, porque el capeado, como es esponjoso, absorbe la crema, y a la hora que uno moja el pan en esto, bueno, es una verdadera delicia, Un deleite. con aquel crocante de los granos de granada. Así es. Las inteligentes. Pero tú mencionabas algo interesante, y los postres. Los postres, Mexicanos. Insisto, sí, claro. Insisto, buñuelos. Los Sí, buñuelos. los buñuelos, desde luego. Deliciosos. Acompañados con el dulce de panela. De pan. ¿Dulce de qué? De panela. Ah, sí, claro. Sí. Panela. Y después, ¿por qué no un rico café de olla? Uy. Las palanquetas, Las palanquetas. tan de nuestra Palanquetas, región. las Los otras de jamoncillos, jamoncillos y el otro de la semilla pequeña, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. ajonjolí, alegría, Las alegrías. las alegrías, Es que si trajéramos una ollita de café de olla. café de olla yo creo endulzado que con nuestro vino, productor sí. diría, no, pues bienvenido cada Pues sí. Y luego, no se nos olvide también dulces tradicionales que hoy me da mucho gusto ver. Luego yo comento que me meto a YouTube, es mi segunda biblioteca, y veo allí, he visto últimamente 2 recetas de postres populares de los conventos recuperados. Uno es un postre virreinal, no me acuerdo el nombre ahorita, lo voy a anotar para la próxima. Es ligeramente parecido a la capirotada, que es otro postre popular, con el pan que Sí, pero iba platícanos quedando. cómo se prepara la capirotada. Bueno, las rebanadas de pan las fríe uno, o sea que hay que tener cuidado con la freída porque es mucho aceite. Pero ahora con estos aparatos modernos de
fritura de aire caliente, Freidor. puede reducirse eso, ¿no? Y estas se remojan en una miel de piloncillo con canela Delicioso. y se van acomodando en un molde para horno. Se van regando con cacahuates, con nueces, con pasitas. Y otra capa de pan, se les riega esta miel un poquito aguada, ligeramente. Se cubre con queso de pueblo. Esa es la característica, que sea queso de pueblo. Y se mete al horno a que aquella miel se embeba en los panes y estos se reblandezcan. Y bueno, también una bomba de azúcares, pero una vez al año no hace daño. Y otro postre popular que es muy sabroso, las torrejas. ¿Sí se acuerdan de las torrejas? No. Es pan frío, pero no duro, en diferencia con la capirotada, que es pan duro. Aquí es pan frío nada más, se capea y se fríe. Y luego se sirve y se baña con una miel muy líquida, sea de azúcar con canela o de piloncillo con canela. ¿Se parece al pan francés? Digamos que un poco. Pero aquí es con bolillo, que cambia la textura, Sí. cambia el sabor. Y saliendo un poco de este tema, bueno, pues también la sopa de bolillo, ya junto con la cebolla, se prepara la cebolla, el jugo de jitomate, bien sazonadito y todo aquello, y al final se le agrega el bolillo que queda seco, se lo agrega y se le deja cocinar sin revolver mucho. Así que ahora, a partir de ahora, el programa se va a llamar De Tiempos, Palabras y Sabores. Definitivamente, porque con ustedes no se puede hablar más que de comida. ¿Qué les parece? Celebre este mes, saque el recetario de la abuela, atrévase a hacer los platillos. Todo el mundo se ha distanciado de la cocina y recuerde, es algo de lo más entrañable que tienen los individuos, las familias y los pueblos. Métase a la cocina, hombres o mujeres, esto no es una cuestión que tenga que ver con el género, es una cuestión que tiene que ver con la identidad, con el gusto de hacerlo y con el gusto de saborearlo y de compartirlo. Aquella hermosísima tradición que había en los pueblos de convidar a los vecinos, algo de lo que uno hacía excepcional, puede volverse a practicar y usted probará cosas ricas de otros y compartirá cosas ricas que usted haga. Deliciosos. Acuérdese que no importa si es original o no la receta, lo que importa es que sea sabroso el platillo que usted elabore. Nada más piense en una cosa, cuando son estas cenas, estas comidas, la tía, la abuela, la mamá, que se pasó horas haciendo esto, al final está agotadísima, pero se para en la puerta de la cocina mirando hacia el comedor, viendo la cara de gula y de satisfacción de los comensales, y con esa gula, con esa cara de satisfacción, se da por bien pagada. Así que disfrute estos momentos en familia. Yo voy por un cafecito. Sin azúcar. Sí. Un buen café de hoy. Sí, no queda más. Aparte de los bizcochos muy a lo mexicano y de las galletas muy populares mexicanas. Claro. Que se hacen desde el maíz cacahuacintle para las frutas de horno hasta estas galletas de la Huasteca y de la Sierra, que son el pan de la Sierra de Tianguistengo, que es especialmente sabroso. En fin, los cocoles de Alfajayuca. Bueno, y eso me antojó un pastel en nogada ahorita. Sí. Voy a escalar esas. Podría ser eso, saboree su país, saboree su tierra, saboree su cocina. Y nada más como referencia, el gobierno de Puebla, que está por terminar, editó un libro especial sobre los chiles en nogada, con variedades de recetas sobre el mismo tema. Es así como las piezas de Bach, movimientos y variaciones sobre una nota. Así que aquí son chiles en nogada. Estamos en algo similar. Sí, muy bien. Búsquelo, consúltelo, ojelo. Cuando vaya a Puebla, busca algún centro de información, seguramente lo tendrán, y ojelo. Es un libro maravilloso. Pues ahí lo tienen, amigos,
para deleitarnos el paladar, sin duda. Y aprovechar pues, septiembre. Septiembre estaba en flor. Y no es asunto de gastar tanto, si uno sabe medirse en los gastos y las compras, porque también luego dicen, sí, pero ¿cuánto cuesta? No, es más la voluntad que el costo. Sí cuesta, pero algo le ha encontrado la familia mexicana a estas celebraciones, que antes una sola familia absorbía todos los gastos y todo el trabajo. Ahora no. Hoy una solución muy interesante de las familias es distribuirse los platillos y los costos. Y es otro tema. Y es la reunión familiar que propicia precisamente claro. La fecha del grito, porque es y después de toda la ceremonia, al final, los niños, generalmente con todos los riesgos que esto tiene, pues aventar cohetes, cuetones y cuetitos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y nada más. Y van terminando 2, 3 de la mañana. Deje que lo vigile, que lo maneje con cuidado, porque mariachi. Luego estos cohetes que llaman palomas son demasiado peligrosos, lamentablemente. Tiene nombre hasta de R15, le ponen por ahí. Sí, he conocido, pues justamente un alumno de la universidad, una vez se voló un dedo por no haber sabido. Resulta que enciende la paloma, que son estos cohetes compactos. No, no lo sabe aventar, le truena en la mano y le voló un dedo. O sea, eso sí es. Cuidado, no son cosas de bromas, menos cerca de los tanques de gas. No, por favor. No. Preferentemente no. Pero bueno, pues disfrute sus. Pero te acuerdas también que de los cohetes había las calambrinas, los alberjones y un montón de. Estos que tallábamos con el zapato, ¿te acuerdas? Sí. Eran garbanzos con pólvora. Sí, cómo no. Y los tallábamos con ¿Los el. ¿Espantasuegras? Sí, también. También, sí, claro. En fin, disfrute estas fiestas septembrinas mexicanas. Pues ahí está. ¡Y viva México! Pues viva México, claro que sí, viva México, sí, claro que sí. Pues gracias, maestro Mario Velázquez Jaén. Muchas gracias, maestro, siempre es muy agradable charlar cada jueves. Maestro Marcial. Arturo, Gracias. Y nosotros nos vemos el próximo jueves, seguramente, pues, al ser mes patrio, pues con otro tema patrio. Pues, a lo mejor más histórico, ¿no? Sí, claro. Exacto. Claro que sí. No olvidemos la historia para que no se repitan los malos momentos. Los malos, sí. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias, amigos. Hasta la próxima.